Bien, chicos, seguimos con el bloque 3, seguimos con el vídeo 3 de esta lección, donde vamos a ver ahora la segunda parte que dijimos. Antes vimos las causas que tenía o la voluntad del trabajador cuando se producía una extinción del contrato por voluntad del trabajador, es decir, cuando no íbamos nosotros de la empresa, cuando queríamos nosotros, y ahora lo que vamos a ver es cuando es la empresa la que nos despide. Por tanto, la empresa siempre que decida echarnos va a tener unas herramientas para hacerlo, pero tiene que hacerlo bien. En principio hay tres tipos de despido, ¿vale? Hay un despido disciplinario, vamos a ir viéndolo por partes, vamos a ver primero el disciplinario. El disciplinario es cuando faltamos a la disciplina, como dice la palabra, y nos echa la empresa. Siempre tiene que haber un incumplimiento grave y culpable, es decir, que nosotros hayamos hecho una falta muy grave y seamos culpables. Por tanto, no va a ser por cualquier cosa. Aquí abajo, si os fijáis, vamos a ver cuándo se nos puede echar por incumplimiento grave y culpable. Eh, por ejemplo, por no asistir al trabajo o llegar reiteradamente tarde, es decir, muchos días, no un día, por un día que lleguemos tarde no nos pueden echar, pero si nos pegamos toda la semana llegando tarde, evidentemente eso es motivo de despido, siempre que habrá primero una sanción grave, acordad que siempre hay como sanciones que van agravándose y luego después sería el despido. También cuando hay una indisciplina grave o desobediencia, porque falamos de disciplina o incluso le pegamos al empresario, es motivo de despido. O ofensas graves verbales o físicas, ofendemos o insultamos gravemente al empresario. Incluso el abuso de confianza, es cuando transgredimos la buena fe contractual. ¿Qué significa eso? Cuando, diríamos, faltamos a la fe contractual cuando, ¿os acordáis que dijimos? Cuando a lo mejor estamos haciendo competencia desleal o hacemos una cosa de la empresa escondida o por detrás, o nos llevamos los clientes, ¿eh? Si nos descubren y nos pillan, evidentemente puede ser motivo de despido. O se utiliza el camión de la empresa, imaginar un reparto para llevar otras cosas tuyas, entonces cuestiones de ese tipo. Cuando bajamos el rendimiento voluntariamente y de forma continuada en nuestro trabajo porque estamos haciendo menos de lo mínimo y se nos pilla escaqueándonos muchas veces al servicio y demás, o incluso cuando llegamos borrachos o drogados, eso significa embriaguez o toxicomanía. Embriaguez es de llegar borracho y toxicomanía es de tomar droga, pero ojo, no un día, sino reiteradamente, ¿eh? Si tampoco la embriaguez tiene que ser embriaguez habitual. Habitual significa que lleguemos muchos días borrachos, no un día porque haya ganado nuestro equipo una copa, por ejemplo. Y la toxicomanía es cuando, diríamos, el grado diríamos, de droga que tenemos nos impide trabajar bien porque estamos todos los días fumados o se ha metido alguien una raya de coca. En ese caso, si hay un exceso se nos ve claramente que no estamos en condiciones de trabajar, es motivo de despido. Y la última de las situaciones en que se nos puede, diríamos, despedir es por acoso, bien racial, étnico, por motivos de religión o discapacidad, edad, etcétera, ¿vale? En este caso también podríamos ser si nos metemos, insultamos gravemente a un compañero o al jefe. Todo esto, fijaros, cuidado, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, en este caso, cuando se nos despide por parte de la empresa, cuando hemos faltado a la disciplina, evidentemente no tenemos derecho a indemnización. Faltaría más que encima de que le pegamos al dueño o al jefe nos pague una indemnización. Pero sí tenemos derecho a paro. Y es muy importante eso porque no podemos ir con la carta de despido y cobrar el paro si tenemos acumulados los días suficientes que nos dan ese derecho. Y además hay unos requisitos de forma muy importantes. ¿Veis lo que pone aquí? Nos tienen que dar una carta de despido con, diríamos, lo que es la fecha y las causas por las que se nos despide. Por tanto, si no nos dicen la fecha y los hechos concretos por los que nos despiden, sería nulo. Queda, es decir, el empresario nos tiene que decir en una carta, queda usted despedido por esto, por esto y por esto a partir de mañana, tal. Y entonces, con esa carta, se nos abre un plazo de 20 días para recurrir, porque si nosotros creemos que el despido es injusto, entonces en ese caso tendríamos que reclamar el despido ante el juzgado de la sociedad en un plazo de 20 días, ¿vale? Esto es la primera posibilidad. Es decir, la primera posibilidad es que nos eche la empresa. La segunda posibilidad es cómo vamos a reclamar el despido, lo que estamos diciendo. Pues aquí ya tenemos que hacer lo que hemos dicho. En los 20 días siguientes de que nos dan esa carta de despido, acordaros que los días tienen que ser hábiles, que son, no se cuentan los sábados ni los domingos. En ese caso se interpone una demanda, pero antes hay que hacer lo que se llama una papeleta de conciliación, lo que dijimos antes. Lo que veis aquí, el SEMAC es el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Es decir, hay un órgano que está aquí en el edificio negro, bueno, ahora el blanco este, el Michael Jackson, aquí en Málaga, donde tú vas allí y lo que haces es intentas citar a la empresa y a ti, tú solicitas un acto de conciliación y si no hay acuerdo en ese acto, se os cita a los dos, no hay acuerdo o no se presenta la empresa, ya se va directamente al juicio. Pasamos al juicio, ¿vale? Directamente y ya vamos a lo que es el juzgado de lo social. En este caso, aquí en Málaga, por la Ciudad de la Justicia, ¿vale? Al juzgado de lo social de la provincia de Málaga y ya le reclamamos o bien que el despido es injusto, que no se ha ajustado, lo que queramos para que un juez decida si ese despido es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando un juez B llega ya al juzgado diríamos, la petición del trabajador, de que se revise, de que se reclama un juicio? Hay tres posibilidades. El juez puede decidir que el despido sea procedente, significa que tiene razón la empresa, bien porque hay una causa justa, porque se ha hecho todo correctamente y porque el trabajador ha faltado y hay pruebas que demuestran que ha sido insultado al empresario, que le ha agredido o por lo que sea, hay testigos. En ese caso, el trabajador no tiene derecho a cobrar indemnización, pero sí tiene derecho a paro. Acordaros que sí. Y la segunda posibilidad es que el juez diga pues que no tiene razón la empresa y que sí que tiene razón el trabajador. En este caso se llama despido improcedente. Acordaros, procedente es que procede y tiene razón la empresa, el de arriba. Improcedente es que no procede y tiene razón el trabajador. Bien porque no se ha acreditado que es lo que dice la empresa, o bien porque no se ha hecho bien la carta de despido. Es decir, como hay un requisito previo de que nos lo tienen que poner por escrito y despedirnos con una formalidad, si la empresa no lo ha hecho, tiene que hacerlo bien. Por tanto, sería en principio, se anularía, pero también se le da un plazo a la empresa en este caso para hacerlo bien, en caso de que sea solamente requisito de forma. ¿Vale? Entonces, la empresa tiene dos opciones. Cuando es un despido improcedente, una, o bien readmite al trabajador y le paga los salarios de todos los días que ha estado sin trabajar, desde que interpuso la demanda hasta que sale la sentencia, que puede a veces ocurrir, puede pasar un año, o bien le paga una indemnización de 33 días por año, con un máximo de 720 días. Es decir, tenemos que calcular 33 días, multiplicarlo por los años que llevamos en la empresa y eso por lo que ganamos en un día, eso sería la indemnización que tendría un trabajador, ¿vale? Por ser despedido cuando es de forma improcedente. ¿Vale? Entonces, sencillamente hacer unos cálculos que ya vimos alguna vez en clase, creo, y no nos vamos a parar tampoco en eso, pero que sepáis que esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad es el despido nulo, lo que hemos dicho antes. ¿Cuándo ocurre un despido nulo? Pues cuando se nos ha despedido, pues discriminándolo o violando los derechos fundamentales. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, o cuando estamos de permiso de maternidad o de paternidad o de lactancia, o cuando no se nos deja ir a una huelga legal o se nos intenta despedir por hacer huelga. Todo eso, como está vulnerando un derecho del trabajador, sería un despido nulo. ¿Y qué implica siempre el despido nulo? El despido nulo implica readmitir al trabajador, es decir, la empresa tiene obligación de readmitirlo y además pagarle los salarios de tramitación que se llama los salarios de todo el trámite que ha tenido, de todo el procedimiento, de todo el tiempo que va desde que puso la sentencia, desde que puso, perdón, la demanda hasta que sale la sentencia. Es decir, imaginaros que ponemos la demanda el mes que viene, porque nos despiden, el día 1 de abril, y sale la sentencia el 1 de febrero de 2021. Pues todos esos meses tiene obligación de pagarlo la empresa si se demuestra que ha sido un despido nulo, ¿vale? Ya sabéis, procedente. Tiene razón la empresa, se nos despide, pero no hay paro. Improcedente, tiene razón el trabajador, la empresa tiene dos opciones. O bien nos readmite y nos paga los salarios que hemos estado sin cobrar, o bien nos paga una indemnización de 33 días por año. Y despido nulo siempre es readmisión y pago de salario del tiempo que hemos estado sin trabajar. Vamos a ver ahora la tercera posibilidad, que era el despido por causa objetiva. Es decir, ¿cuándo hay un despido por causa objetiva? Pues acordaros que el despido por causa objetiva lo hemos comentado alguna vez. Una de ellas era los famosos ERE que está viendo ahora, o ERTE, que es cuando hay problemas económicos, técnicos, organizativos de producción que hace tener problemas en la empresa y nos tienen que mandar un tiempo a casa. Pero vamos a ver otros casos porque no solo son los únicos. Entonces vamos a empezar en orden, según viene en el libro. Si os fijáis, la primera causa es ineptitud de trabajador, es decir, cuando el trabajador deja de ser apto es que tiene las condiciones para trabajar. Bien puede ser
que se conozca o sobrevenida después de por ejemplo, imaginaros que, vamos a suponer que alguien tiene un accidente de tráfico y entonces pues no se queda bien, tiene problemas o bien físico o bien psicológico que puede ocurrir que le impide seguir trabajando en el trabajo que tenía. Por tanto, si hay una, diríamos, ineptitud, es decir, que no está apto para seguir trabajando en lo que estaba haciendo, pues en ese caso es un motivo que tiene la empresa para despedirlo. Ahora veremos luego las indemnizaciones, lo que le tiene que pagar. La segunda posibilidad es la falta de adaptación a los cambios técnicos que transcurran en 2 meses. Es decir, ¿esto qué significa? Imaginaros que hay un cambio, diríamos, o una modificación técnica en el trabajo. ¿Qué significa? Vamos a suponer que un trabajador trabaja en un taller. Y él sabe, pues lo que sabe, pues cambiar aceite, cambiar las ruedas, hacer lo básico. Pero ahora resulta que hay una modalidad nueva, vamos a suponer que viene un motor a inyección nuevo o incluso un coche eléctrico que tiene motores nuevos. Entonces hay un cambio en la técnica y él tiene que adaptarse, porque un trabajador tiene que hacer un cursillo y la empresa tiene obligación de pagarle un cursillo, pero imaginaros que con el cursillo y todo el pobre pues no se le da bien eso y no aprende lo que tiene que saber para saber arreglar ese motor nuevo que ha venido con una tecnología nueva de bien de inyección o bien de electricidad o lo que sea. Bueno, pues en ese caso la empresa si no ha sabido adaptarse el trabajador a esos cambios y se actualiza y no aprende lo que tiene que saber para seguir desarrollando su trabajo, puede tener la opción de despedirlo. Por tanto, sería otro motivo por falta de adaptación a esos cambios, ¿vale? La tercera es por falta de asistencia. Cuidado, que aquí es lo que ha habido una modificación que ha habido este año precisamente, era un problema que teníamos que derivado de la reforma laboral de 2012 del Partido Popular, en el cual se podía despedir a una persona si faltaba más del 20% de jornada hábiles en 2 meses seguidos, es decir, estando de baja incluso. Por tanto, aunque estén justificadas las bajas que eran menos de 21 días, se podía echar a una persona, por ejemplo, por acumular una gripe y un E15. Entonces eso ya se ha anulado directamente este año precisamente por el gobierno que hay ahora, porque era además anticonstitucional que a una persona por estar de baja, por ejemplo, médica, pues se le pudiera despedir. Esto era por falta justificada incluso de asistencia en un 20% en la jornada hábil, es decir, cuando en menos de, imaginaos 2 meses, vamos a ver, ¿cuántos días tiene hábiles un mes? Pues vamos a poner, si tiene 5 por semana, 5 por 4, 20, 22 días. 22 días cada mes tiene hábiles y 2 meses serían 44. ¿Cuál es el 20% de 44? Pues serían 2 por 4, 8, 2 por 4, 8, 8,8, 9 días. 9 días, si alguien tuviera una baja de 9 días en 2 meses, fijaros, con baja médica podría ser motivo de despido. Eso era totalmente injusto, por tanto eso ya se ha anulado, eso no lo vamos a dejar porque no, ya se ha anulado, ya no está en vigor, ¿vale? Y por finalizar una contrata y si no se renueva, también es otro motivo para despedir por causa objetiva. Bueno, aquí en realidad lo que nos interesa, bueno, el último es por amortizar puestos de trabajo, que es el que hemos dicho ahora, que puede ser o bien por ERE o por ERTE y también para, diríamos, por causa económica o pérdida y demás, porque tiene unos ingresos en los últimos 3 trimestres ha tenido unos ingresos negativos o que están disminuyendo y por tanto la empresa está perdiendo dinero y tiene que amortizar puestos. Amortizar es reducir puestos. Amortizar significa que va a hacer un reajuste y va a despedir a gente para, diríamos, ajustar los gastos y los ingresos, los costes y que pueda despedir a algunos trabajadores. Bueno, en todos estos casos, evidentemente, siempre tiene que haber razones económicas, técnicas, organizativas de producción. No nos pueden echar por la cara, tiene que estar justificado, nos tienen que dar nuestra carta de despido, acordaros, y se nos debe de preavisar incluso con 15 días de antelación. En todos estos casos de despido por causa objetivo tenemos derecho a 20 días por año con un máximo de 360 días. Volvemos a lo mismo, tendríamos que multiplicar 20 días por cada año que llevamos en la empresa, pues si son 5 años serían 5 por 20, serían 100, y eso multiplicarlo por lo que ganamos en un día, y eso sería la indemnización que nos tendría que pagar la empresa en caso de hacer este tipo de despido por causa objetiva. Evidentemente siempre cabe reclamación, porque puede haber que la empresa intente abusar, de que no lo haya hecho bien. Entonces, si el trabajador cuando lo despiden reclama, hay también varias opciones. Es decir, si es improcedente, también tendría que reclamar, puede readmitirlo o pagarle la indemnización, igual que antes, ya lo vimos. Y si no preavisa o
o no es improcedente, pero el trabajador en este caso mantiene el derecho a reclamar los salarios porque diríamos que el trabajador también tiene derecho a preavisar y el empresario lo que ocurre es que si no se le avisa, debería pagarle también esos días de salario. Por tanto, el empresario debe preavisar también con 15 días de antelación para que el trabajador se vaya buscando como empleo, ¿vale? Junto a la carta de despido también le deben de entregar, le deben de entregar siempre un cheque o el dinero en efectivo de lo que es la indemnización de 20 días, ¿vale? Por tanto, es algo que obliga a la ley a que cuando nos van a despedir por esta causa, o bien nos pueden readmitir luego, o bien nos tienen que pagar la indemnización de 20 días por año, pero nos la tienen que dar por adelantado. ¿Qué pasa? Que si nos readmiten luego, después, imaginaros que le da la opción y deciden readmitirnos, en ese caso se nos tendría que descontar los días que nos han pagado de indemnización. Esos 20 días habría que devolverlo porque se nos han readmitido. Y en caso de que fuera improcedente la indemnización, evidentemente, pues como ya nos han pagado 20 y si se demostrara que el despido es improcedente, tendría que pagarlo la empresa lo que falta desde 20 hasta 33 días, que es el despido por un despido improcedente, la cantidad que deben de pagar por despido improcedente. Por tanto, faltarían 13 días, ¿vale? Hasta completar los 33 días. Pues nada más, de esto lo dejamos aquí y después seguimos con otro bloque, ¿vale? Saludos.